Hola Mariana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Sí me escuchas bien? Hola Mariana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me escuchas bien? Si me escuchas, si quieres escribirla aquí en el chat, en el mensajero, para ver si me escucho bien. Nada más para corroborar, vamos a dar unos minutos en los que tus compañeros se integran. Me preocupa que no me escuches, no sé si tendré que hablar un poquito más alto, pero de voces. Micrófono. Listo. Vamos a dar un par de minutos más en lo que tus compañeros se integran, mientras voy a ir compartiendo la liga para el registro de asistencia, por favor, para que registres tu asistencia. No lo vayas a compartir, por favor, Mariana, con ningún compañero. Solamente es para un fin estadístico, por favor. Perfecto, Mariana, muchas gracias. Sí, quería saber si me escuchabas bien, sobre todo porque conforme vayan ingresando tus compañeros, no quiero tener ningún problema con el audio. Muchas gracias, Mariana. Te voy leyendo cualquier cosa aquí en el chat. Este, pues mira, si te parece, vamos a ir iniciando nuestra sesión del día de hoy. Y bueno, conforme se vayan integrando tus compañeros, sabemos que algunos de ellos igual y pueden estar trabajando y por lo tanto, acuérdense también que esta sesión va a estar grabada en el foro de plan de trabajo. Ahí lo vas a encontrar, lo van a encontrar tus compañeros también en la página de YouTube, que obviamente ahí están todas las sesiones subidas para que cualquier duda puedan integrarse. Por aquí ya vienen compañeros más. Y voy compartiendo entonces la presentación del día de hoy. Acuérdense de no compartir, por favor, este link de asistencia, solamente es para que los que ingresaron el día de hoy pueda yo tener una estadística de quienes están en las sesiones, pero no hay ningún problema con su calificación, no sube ni baja por su asistencia, ¿sale? Entonces, pues el día de hoy vamos a trabajar ya con nuestro módulo número 3 que inició el 17 de mayo y va a finalizar el día 26, ¿de acuerdo? Eh, este módulo pues se llama Diseño Integral de Proyectos de Emprendimiento Social. Ajá. Y bueno, hasta ahora lo que hemos visto en los módulos anteriores, pues ya construimos de cierta forma una base muy importante. Por ejemplo, en el módulo 1 entendimos qué es la innovación social, que entendimos también qué es el desarrollo sostenible, trabajamos con la vulnerabilidad,
la resiliencia y cómo todo esto se conecta con el caso de la cooperativa Pascual. Ajá. Después, en el módulo 2 de participación para la innovación social, trabajamos precisamente con la escalera de Gelifus, sobre los actores involucrados también y cómo la participación colectiva permitiría de cierta forma que una propuesta pues realmente funcione. ¿De acuerdo? Y bueno, ahora en este tercer módulo vamos a dar un paso pues todavía más importante porque ya no basta con entender pues el problema, ¿no? Ni tampoco va a bastar con saber quién debe participar. Ahora lo que necesitamos aprender ya es a convertir esta idea en un proyecto real. Ajá. Y aquí, pues esta es la gran diferencia porque si ustedes tienen una buena intención, pues no va a significar que automáticamente ya tienen pues una buena solución, ¿no? Para un problema. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que innovar socialmente es implementar una gran idea, pero en realidad eh, es que una idea, si no tiene una estructura sólida, pues solamente se va a quedar en una intención. Entonces, para que exista verdaderamente una innovación social, pues esa idea necesita convertirse en un proyecto que esté bien diseñado, con objetivos claros, que tenga un diagnóstico, que tenga una planeación, que tenga recursos, que definamos quiénes son las personas responsables del proyecto, que se haga un seguimiento y tener también una estrategia que nos permita que realmente funcione. Si ustedes se van directamente a al contenido del módulo, de este módulo 3, van a ver distintos conceptos que les va a permitir poder diseñar integralmente este proyecto. Ajá. Entonces, precisamente por eso este módulo se llama así, Diseño Integral de Proyectos de Emprendimiento Social. Y aquí es donde nosotros vamos a aprender, pues, cómo se construye un proyecto desde el inicio, cómo se identifica correctamente una problemática, también pueden leerlo dentro del contenido, cómo se detectan pues las brechas de desarrollo, cómo se analiza a la población afectada y también cómo se diseña pues una propuesta que no solamente suene bien, sino que pueda sostenerse en el tiempo, que es lo que estamos buscando. Eh, Seguimos de igual forma trabajando con nuestro incidente crítico de la cooperativa Pascual, pero ahora lo vamos a ver desde otra perspectiva, porque ya no solo vamos a analizar qué necesita la cooperativa, sino vamos a diseñar, vamos a ver cómo diseñar una propuesta concreta para poderla fortalecer. Entonces, ustedes tienen que pensar que son los asesores financieros y ustedes tienen que pensar en la creación, pues, como dice su incidente crítico, de una planta innovadora que permita llevar productos a comunidades vulnerables. Desde ahí partimos, pero siempre pensando en que no se pierda la parte de la sostenibilidad económica y sobre todo que no se pierda la parte de esa esencia cooperativista que tiene vaya valga la redundancia, la cooperativa Paso. ¿De acuerdo? Y esto significa, pues, que ya debemos de hacernos ciertas preguntas. Por ejemplo, pues, ¿cuál es realmente el problema principal? Hay que ver cuál realmente es esa situación. ¿Qué está frenando el desarrollo de la cooperativa? Piensen, ahorita lo vamos a ir trabajando en esta sesión, pues, ¿qué brechas existen entre la situación actual y el futuro deseado para la cooperativa? ¿Qué recursos hacen falta, ¿no? También hay que pensar, veíamos la sesión pasada en los actores, ¿no? Que tendrían que participar y sobre todo hay que pensar en cómo convertir todo esto en un proyecto viable. Ajá.
Y entonces, yo lo que quiero ahorita abordar al inicio de esta sesión es tanto el foro como la tarea auténtica. ¿Por qué? Porque de ahí van a surgir seguramente algunas preguntas e incluso les puede ayudar el tener ya un panorama, por así decirlo, general de lo que se tiene que realizar y posteriormente ya iremos viendo algunas cuestiones que les puedan ayudar para elaborar. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense, el 26 de mayo sería como ustedes ya saben cómo funciona. El 26 de mayo no cierra plataforma, sino que pues se sugiere que sea el último día para subir sus participaciones, ya sea la tarea auténtica, foro, etcétera, ¿no? Y les recomiendo no atrasarse en esta situación para que bueno, nosotros tenemos que el 17 de junio finalizar ya este bloque, entonces para que no se atrasen, solamente es este recordatorio, ¿sale? Entonces, pues volvemos, ahorita les platico sobre la tarea, pero hay que ponernos un poquito en este contexto, ¿no? Volvemos a nuestro incidente crítico de la cooperativa Pascual, pero les comentaba que en este módulo pues ya lo estaríamos viendo desde otra perspectiva, ¿no? Eh, Acuérdense, veíamos que la cooperativa, rápidamente que la cooperativa Pascual, pues comenzó por ahí de los 30 como una empresa que era tradicional, dedicada a la producción de bebidas, de paletas, de agua purificada en su momento, pero hubo una crisis por ahí del 82 y provocó este conflicto laboral que fue muy fuerte que finalizó con una huelga. ¿De acuerdo? Y después de algunos años en que los trabajadores pues lucharon, lograron ellos mismos tomar el control de la empresa y lo convirtieron ya finalmente en una cooperativa. Ajá. Pensando que esta situación, este cambio que se dio, pues no nada más fue una cuestión administrativa, sino que fue, acuérdense, fue una transformación completa de este pues modelo empresarial que se venía trabajando y pasaron ya de una estructura en donde era una estructura jerárquica tradicional, en donde, bueno, la información o toda la toma de decisiones venía a partir de los directivos y los trabajadores no tenían absolutamente ninguna participación. Bueno, pues ya pasó a esta organización en donde se basa sobre todo en la participación, ¿no? Entonces, obviamente de los trabajadores. Y por eso Pascual, pues ya podríamos decir que se convirtió en este ejemplo de innovación social en México. Así es, Luis. O sea, Luis nos dice aquí que no conocía a fondo esta historia. Y fíjate, Luis, y es mexicana, ¿no? Entonces, es muy interesante poder darnos cuenta de este tipo de empresas que existen y que, bueno, que son mexicanas y que han tenido que pasar por esas crisis y superarlas, ¿no? O sea, es de las empresas que han logrado sacar, han logrado salir adelante a partir de las crisis tan fuertes que se han venido a dar, ¿no? Entonces, obviamente sabemos que la cooperativa pues sigue operando, o sea, eso también es muy interesante, sigue siendo reconocida por sus productos como el Boing, ¿no? Pero pues ya enfrenta ahorita yo no diría problemas, yo diría retos, ¿no? Son retos, una oportunidad que tú tienes, porque pues sí hay globalización, hay mucha competencia internacional, hay la parte también de la digitalización, hay una necesidad también de expansión, ¿no? Comercial de la misma empresa. Y, ¿por qué no? Hay una cuestión de una presión muy grande también de otras, pues, grandes corporaciones que igual y tienen muchísimo más capital que Pascual. Entonces, aquí hay que pensar nosotros en esta situación de cómo podríamos nosotros fortalecer ese modelo de la cooperativa mediante, ahorita les plantean en el incidente, pues una planta innovadora que les permita llevar pues sus productos a comunidades que son pues vulnerables, ¿no? El reto aquí es que sea sostenible económicamente, que no pierdan tampoco la parte de ser la cooperativa, ¿no?
Y piensen también en estas comunidades vulnerables de cómo podrían ellos llevar esos productos. Es un reto, no es un problema, es un reto, ¿no? Entonces, aquí es donde ustedes pues, ya entrarían de cierta forma como asesores financieros, ¿no? Y muy bien, Luis, como tú dices, que las cooperativas siempre se enfrentan pues a grandes retos, ¿no? Y como dices tú, aquí hay un claro ejemplo de la cooperativa de Cruz Azul. Claro. Entonces, ahorita con nuestro incidente crítico de la cooperativa Pascual, pues ustedes ya no son como los observadores de una situación, ¿no? O sea, piénsense ya como los asesores financieros, en donde deben de asumir ese papel de quienes pues ya tienen esa responsabilidad, ¿no? De, por ejemplo, van a recaudar recursos, van a analizar los riesgos, van a diseñar inclusive una propuesta que permita que esa planta realmente pueda existir y funcionar. Ajá. Entonces, ya aquí la pregunta ya no sería, bueno, pues, ¿cómo puedo ayudar? No, es cómo conviertes, piensa en esto, cómo convertir esa ayuda en un proyecto que sea viable. Ujú. Esa es la tarea, porque, pues, realmente una buena intención que ustedes tengan no va a bastar, si no tienen una planeación, si no tienen un presupuesto, si no tienen un diagnóstico, si no tienen una estrategia. Ajá. Entonces, ahorita con esta situación, si queremos que Pascual llegue a comunidades vulnerables, pues pregúntense, ¿no? Pues, ¿cuál es la verdadera problemática? Pregúntense si la falta de acceso eh, a productos saludables, cuál es esa situación de una falta de acceso a los mismos, si hay una limitada expansión comercial por parte de Pascual, si hace falta infraestructura. Piensen también, pues en esta parte de la competencia también desigual, ¿no? Frente a otras empresas que son más grandes que Pascual. E inclusive, pues no lo piensen nada más así como separado, ¿no? Piénsenlo en todo en su conjunto. Y aquí ustedes lo que tienen que identificar, y es muy importante, es qué brechas existen entre la situación actual y el futuro deseado, ¿no? ¿Por qué? Porque el proyecto, pues realmente no nace desde la solución, ¿no? El proyecto que ustedes tengan, sino nace de entender pues, ¿qué está frenando ese desarrollo para Pascua? Entonces, piensen, pues, qué solución podría sostenerse también en el tiempo, porque en realidad cuando ustedes innovan socialmente, pues no lo van a innovar de una forma, bueno, es que ya tengo la respuesta y lo voy a hacer rápido y al rato pues ya desaparece, ¿no? Lo que necesitamos ya es construir algo que permanezca, algo que beneficie a la comunidad, eso ténganlo muy en cuenta, y pues que no destruya, por favor, la situación financiera, porque tiene ahorita, pues, de cierta forma, una estabilidad financiera esta cooperativa, ¿no? Y piensen entonces cómo convertir la idea en un proyecto real, ¿no? Y aquí precisamente es donde pues entran lo que los contenidos van a ustedes a visualizar. Igual ahorita lo tocamos un poco ese tema. Entra la parte del diagnóstico, del planteamiento del problema, del análisis de los recursos, de todos estos actores involucrados que vimos en el módulo 2, y todo este diseño en general o integral, por así decirlo, del proyecto, ¿no? Entonces, esto va a conectar directamente con su tarea auténtica porque ahí precisamente van a tener que identificar pues una problemática social desde su perspectiva como futuros profesionistas en control y finanzas. Van a construir ese diagnóstico, van a definir ese futuro deseado y a proponer soluciones. Ahorita lo vamos a ver. ¿Sale? Entonces, piensen en su incidente crítico, por eso se los comentaba, y vamos a aterrizar un poquito esto que les estoy comentando con nuestro FORT. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna duda hasta aquí, sino para ver el FORT. Mm.
Bueno, cualquier duda me levanta la manita o aquí los sigo leyendo, ¿de acuerdo? Entonces, foro de reforzamiento. Si se fijan, aquí pues les dicen que, bueno, tienen que reflexionar sobre el desarrollo de su tarea auténtica. Ahorita vamos a ir a la tarea auténtica. Y responder que con base en tu investigación, ¿por qué es importante reconocer las brechas de desarrollo y definir la problemática antes de comenzar a crear propuestas de solución? Y les piden 180 palabras, ¿no? Entonces, la pregunta pues del foro parecería pues muy sencilla, pero en realidad es muy importante reconocer esas brechas, ajá, porque pues muchas veces nosotros que quisiéramos, no sé, de cierta forma, les decía, resolver algo rápido, pero no estamos entendiendo realmente qué está pasando, ¿no? Entonces, al pensar nosotros en soluciones que sean inmediatas, en proyectos igual que son muy atractivos, o incluso en algo que suena una estrategia que suena muy bien, nosotros no estamos realmente dando una solución, ¿no? Y no estamos identificando correctamente, pues, esa brecha de desarrollo, ¿no? O sea, nosotros lo que hacemos es, terminando de hacer algo, pues, medio superficial, ¿no? Entonces, ¿qué es una brecha de desarrollo? Pues una brecha de desarrollo es por así decirlo, es la distancia que existe entre la situación actual, ajá, y el futuro deseado. Es decir, entre cómo están las cosas hoy y cómo deberían estar para que exista bienestar, que exista también equidad e inclusive sostenibilidad. Ajá, entonces, por ejemplo, piensen en una comunidad que no tiene acceso a productos saludables, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa no es nada más pues una falta de consumo, ¿no? Lo que puede ahí reflejar es que hay una brecha económica, que haya una brecha de una infraestructura también, que haya brechas de distribución e incluso también podría haber una brecha de acceso social, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender cuál de esas brechas sería la principal, ajá, para poder dar una solución. Entonces, en el caso de Pascual, por ejemplo, está muy claro, ¿no? El problema no es simplemente, pues, vender más productos, ¿no? La verdadera brecha, pues, podría ser, em, puede estar, por ejemplo, en esa falta de infraestructura para poder llegar a comunidades que son más vulnerables, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una competencia, podríamos decir, también desigual frente a otras grandes corporaciones, o también hay una cuestión de una necesidad de modernizar algunos procesos. Este, entonces, ustedes como futuros contadores, en esta parte de su asesoría, ustedes no pueden decir de forma superficial, ah, bueno, es que la solución pues es abrir más sucursales, ¿no? O sea, necesitamos entender cuál es la raíz del asunto. Primero debemos preguntarnos por qué no llegan a esas comunidades, ¿no? ¿Qué lo está impidiendo? ¿Qué consecuencias genera esa limitación? Ajá. Entonces, aquí es donde ustedes tienen que definir correctamente, pues, la problemática, ¿no? Este, donde ustedes van a poder decir, ah, bueno, vamos a ver qué recursos se requieren, van a poder diseñar mejores estrategias, este, y bueno, también lo que va a ayudar aquí es que se comunique, por ejemplo, el proyecto a todos los actores involucrados, ¿no? Que veíamos en la sesión pasada, como son estos socios, los inversionistas, el mismo gobierno, la comunidad, ¿no? Entonces, además de reconocer pues estas brechas, les va a permitir también el poder trabajar pues desde una visión más justa, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces pues los problemas sociales realmente no existen por casualidad, sino porque hay desigualdades, ¿no? Entonces,
tienen que analizar esa causa un poquito más profundamente, ajá, para que no estén nada más dando una idea general. Entonces, aquí el foro, pues les pide 180 palabras, dos fuentes en formato APA séptima edición y retroalimentar a dos compañeros. Ajá. Entonces, pues eso significa que no basta con una respuesta que sea cortita, sino que pues den una opinión, aparte de que sea personal, que ustedes sustenten en parte con teoría y con el material que revisen, ¿de acuerdo? Entonces, argumenten bien sus retroalimentaciones y, por ejemplo, puede ser que alguno de sus compañeros detecte una brecha diferente a la que ustedes colocaron y ahí podrían comenzar a debatir con respecto a la brecha que eligió y explicar, por ejemplo, por qué consideran em, que tienen ustedes otra perspectiva que es un poquito más adecuada, puede ser al comentario, ¿no? Entonces, no copien ni peguen definiciones, no se trata de eso, sino que pues respondan desde la parte profesional, que son ustedes, y analizando pues ese problema real, ¿sale? Entonces, no sé si haya dudas del foro. Ahorita vemos la tarea auténtica. Mm, ¿No hay dudas? Ok, muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar de la tarea auténtica. Y aquí es donde pues ya todo el módulo realmente va a cobrarle sentido una vez que lo analicen, que lo profundicen y que obviamente adapten esos conocimientos. Porque pues en esta actividad no se busca que ustedes estén repitiendo teorías ni definan conceptos, ¿no? Sino que piensen como profesionistas que son capaces ustedes de poder diseñar un proyecto de innovación social. Ajá. La tarea parte de nuestro incidente crítico de la cooperativa Pascual, pero ahora ustedes pues asumen ese papel de asesores financieros, ¿no? Que son obviamente responsables de poder recaudar recursos para crear una planta innovadora que permita llevar los productos a las comunidades vulnerables. Eso ténganlo muy presente. Ajá, ¿por qué? Eh, Ustedes deben de tomar esas decisiones como si realmente ustedes fueran o estuvieran trabajando dentro de la organización, ¿no? Tienen que analizar qué necesita la cooperativa, qué brechas existen y cómo construir, pues, una propuesta viable. Entonces, lo primero que tienen que hacer, y de hecho aquí se los están solicitando, es primero identificas la problemática social. Ajá. Entonces, aquí no basta nada más con decir algo general como, pues falta dinero, ¿no? O, es que hay pobreza. No. Necesitan realmente reconocer cuál es la verdadera brecha de desarrollo que está frenando al crecimiento de la cooperativa Pascual. Ajá. Entonces, por ejemplo, puede ser que tenga la limitada infraestructura de poder distribuir, lo que impide pues llegar a comunidades vulnerables, ¿no? Entonces, puede ser incluso alguna dificultad que tenga para poder competir contra otras grandes corporaciones, como les decía. Puede ser que haya falta de modernización tecnológica, ¿no? O incluso que haya una necesidad de fortalecer ese modelo ya que existe de la cooperativa frente a la cuestión ya de la globalización, puede ser, ¿no? Entonces, deben de llenar a partir de esta situación, pues bueno, esta tabla, ¿no? Entonces, por aquí les dice, integra tu diagnóstico y tu descripción del futuro deseado, llenando la siguiente tabla. Ajá. Entonces, primero llenan su
Ahí sé que me parece, tenemos 9 minutos. Sí, tenemos buen tiempo. Entonces, aquí lo que ustedes deben analizar a las personas, dice personas y grupos involucrados, ¿no? Esas, pues, necesidades desde el modelo holístico que vimos en la sesión pasada, de acuerdo al contexto, al lugar, a los recursos disponibles, ¿no? Entonces, aquí es parte de nuestro diagnóstico real de nuestro proyecto, ¿no? O sea, estamos diciendo que hay personas, grupos involucrados, hay un contexto, hay una situación real que se está presentando, ¿no? Entonces, aquí es donde deben de pensar quiénes participan, lo veíamos en la sesión pasada, quiénes participan, qué comunidades serán las beneficiadas, qué necesidades físicas, sociales o económicas existen, ¿no? ¿Qué recursos también tiene Pascual? Entonces, piensen en todos estos aspectos, inclusive en qué actores externos podrían apoyarnos, el gobierno, etcétera, ¿no? Y em, después ustedes van a describir pues ese futuro deseado, es decir, cómo debería de verse la situación una vez que el problema haya sido atendido, ¿no? Entonces, aquí todavía no estamos hablando de una solución ya específica, sino de ese escenario que nosotros pues queremos construir. Ajá. Ahora, no sé, piensen por ejemplo en una cooperativa Pascual que esté fortalecida financieramente, que tenga una mayor capacidad de distribución, que tenga presencia en las comunidades. O sea, ese es un futuro deseado, ¿no? Que tenga sus procesos sostenibles, que tenga una estructura cooperativa. Pues que sea sólida frente a esta competencia internacional. Esos son los futuros deseados que ustedes tienen que delimitar, ¿de acuerdo? Y después tienen que, por eso dice lugar, contexto, recursos, necesidades. O sea, ustedes tienen que ir llenando esta tabla, de acuerdo a lo que les acabo de comentar, y ya finalmente tienen que proponer 3 soluciones. Ajá. Y aquí es donde, pues igual podrían decirlo como muy general, pero no se trata de, por ejemplo, decir, ay, bueno, es que hay que hacer publicidad o hay que buscar inversión. No, a partir de todo esto que estamos, que están trabajando, pues ustedes tienen que enlistar esas 3 propuestas de solución para esa problemática. Por ejemplo, ahorita que queremos una planta de distribución, este, piensen en las alianzas que podrían hacerse, alianzas estratégicas con inclusive algunos programas sociales. Piensen en estas plataformas tecnológicas que vemos a cada rato para poderse expandir comercialmente, ¿no? O sea, piensen en esas situaciones, digo, ya no les voy a dar la respuesta, porque al final del día, pues ustedes tienen que pensar en esas soluciones que sean viables, ¿no? Y aquí quiero insistirles que esta tarea es auténtica porque les está simulando de cierta forma una situación pues real, ¿no? O sea, no es como que estamos hablando nada más al aire, ¿no? Estamos tratando con una situación real en donde ustedes tienen que defender una propuesta eh, totalmente seria en donde hablamos de esta cooperativa, Pascual, ¿no? Que es real y que existe, que como dice su compañero Luis, pues, este, tiene una historia bastante interesante y bueno, es mexicana. Entonces, eh, lo que tienen que hacer aquí también es poder integrarlo todo en un formato, se les pide en Word, yo les pido que lo conviertan en PDF, ya una vez que lo tengan en Word, lo convierten en PDF para que no pese tanto, lo suben y acuérdense de integrarle pues estas referencias en formato APA 7 y subirlo, ¿no? Con esta nomenclatura que les está aquí diciendo. Entonces,
No sé si tengan dudas de lo que se va a trabajar para esta tarea auténtica. Yo creo que aquí lo que les ayuda mucho es que pues la cooperativa Pascual tiene información, la pueden buscar en internet, obviamente necesitan ustedes ver algunas. Perfecto, Luis, muchas gracias. Tienen que realizar pues esta investigación también en parte de cuál es el contexto actual de la cooperativa, con qué, o sea, todo lo que ustedes piensen, pues sí, investiguen también la viabilidad, ¿no? Si, bueno, es que esto sí se puede, esto no se puede, porque les digo que tiene que ser esa propuesta real, ¿sale? Entonces, muy bien, gracias, Luis. Dices que no, no hay ninguna duda. De todos modos, si tienen dudas o preguntas, yo voy a estar pendiente en el mensajero de la plataforma que reviso a diario, en el correo electrónico, inclusive en el foro de dudas, cualquier situación, ¿de acuerdo? Em, Vamos a ver este, de esa parte pues del problema, ¿cómo se dice? Del problema, sí, vamos a hablar del problema, del proyecto, perdón, del proyecto de innovación social, porque pues es parte de uno de los temas que van a ir viendo obviamente dentro de los contenidos y que obviamente se está relacionando mucho con su tarea auténtica que les va a permitir pues adaptar todos estos conocimientos y poder resolver la situación que se les está aquí planteando, ¿no? Entonces, pues muchas veces nosotros usamos, por así decirlo, esta palabra de proyecto de una forma pues muy general. Pensamos en que cualquier idea igual podría pasar por un proyecto, ¿no? Entonces ahí tengan cuidado al momento de hacer su tarea auténtica porque no se trata nada más de tener, les digo, esa intención, ¿no? Sino que nosotros necesitamos algo más que una buena idea para poder dar solución a cualquier situación, ¿no? Entonces, eh, lo que nosotros queremos es, bueno, vamos a ayudar para nuestra tarea, vamos a ayudar a comunidades vulnerables, ¿no? Entonces, en realidad, si lo pensamos así nada más como muy a la ligera, no es un proyecto, ¿no? Entonces, necesitamos definir cómo con qué recursos, para quién, en qué lugar, por eso les hablaba del contexto, por eso lo están pidiendo dentro de la tarea, ese contexto, el lugar, recursos, en cuánto tiempo, eso es muy importante, el tiempo también. Y ya lo irán viendo también cuando hagan su proyecto de qué resultados esperas, ¿no? No es como, bueno, es que yo digo que los super resultados van a ser, no. O sea, piensen esos resultados reales que pueden solucionar esta situación, pero que sean viables, ¿no? Eso es la viabilidad, es muy importante. Entonces, eh, un proyecto de innovación social, pues tiene una diferencia importante frente a otros proyectos, porque no busca nada más ser rentable, ¿no? En cuestión económica, ¿no? Lo que queremos aquí es generar un impacto positivo en una comunidad, ¿no? O en un grupo social. Eso es en general en un proyecto de innovación social. Entonces, el objetivo principal aquí va a ser transformar una realidad, este, que obviamente se está presentando alguna necesidad o alguna cuestión o un problema, ¿no? Entonces, hay que resolver esa necesidad social, hay que generar ese impacto. Piensen en esa parte para, hay que transformar, aquí les pongo, buscamos transformar realidades, ¿no? Construir soluciones sostenibles, porque no nada más se trata, pues, de ayudar de una forma, en un momento dado, no, se trata de que esto permanezca, ¿no? Que mejore la vida de las personas. Entonces, mientras están haciendo este proyecto, piensen en esta situación.
Y aquí es importante, bueno, creo que estoy esperando a que se conecten sus demás compañeros, pero bueno, continuamos. Entonces, por eso, esta situación es que no solamente una idea que tú tengas va a generar un cambio. Lo que necesitamos aquí es poder poner en práctica esa situación y generar un cambio a largo plazo. ¿De acuerdo? En parte también es muy importante hablar del diagnóstico. ¿Por qué? Porque pues muchas veces nosotros queremos llegar rápidamente a una solución, ¿no? Pensamos rápido, pues, qué hacer, qué, cómo vamos a intervenir y ya. Pero necesitamos entender bien el problema desde el principio. Ajá. Ahí está Luis. Entonces, comentaba Luis que nosotros necesitamos entender primero cuál es el inicio del problema. Debemos eh, pensar en esa situación, cómo construir esa solución para que algo que en realidad eh, se requiere, necesitamos obviamente eh, construir esa solución. Entonces, el diagnóstico lo que nos va a ayudar es justamente eso, a estudiar previamente y observar una realidad antes de que nosotros actuemos. Entonces, em, nosotros debemos de buscar información, por eso les comentaba que tienen que buscar en internet también información, analizar ese contexto de Pascual y tratar de comprender pues cómo funciona esta situación que nosotros queremos pues solucionar o transformar, ¿no? Entonces, no se trata, por favor, de nada más adivinar cuál es el problema, sino que hay que investigarlo. Entonces, por eso, más allá del incidente crítico, sí necesitamos más contexto, más información de los recursos que existen, etcétera, ¿no? Y sí es importante, por ejemplo, que se pregunten, pues, cuál es el problema o la necesidad que realmente, pues, nos preocupa solucionar, ¿no? Entonces, es muy importante también pensar en si está, por ejemplo, en nuestro alcance el poder resolver esa situación. Obviamente, ustedes en esta situación real en este incidente crítico, pues ustedes tienen que pensarlo como los asesores financieros y también, ¿por qué no pensar en los límites que tenemos, ¿no? Como asesores, porque muchas veces podríamos tener esa idea, pero pues no la podríamos concretar por ciertas situaciones, ¿no? Entonces piensen también en cualquier proyecto que se haga, que hagan y ahorita en el proyecto que van a hacer, este, sean realistas, ¿no? O sea, no se trata de que hagan propuestas que sean imposibles de ejecutar, ¿no? Piensen en quiénes van a ser los beneficiados, porque pues igual y un proyecto no puede ser tampoco para todos, ¿no? De una forma general. Entonces, necesitan ustedes identificar claramente, pues, a quienes están impactando directamente, en este caso, a las comunidades vulnerables, y bueno, tienen que pensar en todos esos beneficiarios y quienes también están involucrados de forma indirecta, ¿no? Piensen en el contexto cultural, fíjense, es mexicana la
empresa, bueno, tiene una situación también de una cultura, tiene un contexto social marcado, tiene una situación económica de alguna forma también definida. Ajá, entonces no vayan a pensar en que, bueno, se puede aplicar cualquier solución en cualquier lugar, ¿no? O sea, en este caso piensen que cada comunidad pues tiene distintas condiciones, tiene costumbres distintas también, inclusive de consumo, hablando un poquito más de la cuestión de marketing, por ejemplo, ¿no? Que tiene también algunas limitaciones. Entonces, analicen muy bien esas características del lugar en donde se va a desarrollar este proyecto. Ajá. Eh, y también pregúntense, pues, con qué recursos contamos, ¿no? O sea, porque una buena idea, si no tienen ustedes los recursos suficientes, pues puede nada más quedarse con esa, intención de ser un buen proyecto, pero si lo quieren ya em, aterrizar un poquito más, pues ya hablemos de estos recursos humanos, de los recursos materiales, de recursos financieros, ajá, que con los cuales podemos nosotros contar, ¿de acuerdo? En parte, pues les comentaba también de estas personas, de estos grupos involucrados, porque obviamente no estamos hablando de una situación aislada, estamos hablando de una idea que se va a concretar, de un proyecto, y obviamente hay que identificar correctamente quiénes están participando, que a quiénes estamos beneficiando, quiénes influyen en el proceso, ajá, y pues piensen, ¿no? Por ejemplo, en todos aquellos actores que tienen una relación directa o indirecta con este proyecto. Aquí tenemos algunos socios cooperativistas, a los trabajadores, al departamento financiero, a la misma comunidad vulnerable. Inclusive tenemos aquí a los actores indirectos que realmente no siempre participan pues en esa operación diaria, pero de cierta forma el hecho que puedan influir en nuestro proyecto, pues sí nos puede pegar, este, de alguna forma. Y aquí obviamente encontramos pues, el gobierno, los inversionistas, los proveedores, universidades, aliados estratégicos, no sé, y otras organizaciones, ¿no? Entonces, ellos lo que pueden hacer de cierta forma es frenar o fortalecer también el desarrollo de un proyecto, ¿no? Entonces, piensen también en ellos. Eh, las necesidades desde el modelo holístico se refiere a que cuando analizamos pues una problemática, no basta nada más con identificar el problema. Ya les había comentado en la sesión pasada que muchas veces pues nada más vemos esta parte económica, ¿no? Pero la realidad es que pues las necesidades humanas son complejas, ¿no? Y se necesitan también, necesitan estar pues conectadas entre ellas. Entonces por eso estábamos trabajando con este modelo holístico porque nos va a permitir entender que una necesidad, pues no nada más afecta una situación o una dimensión de la vida, sino que puede afectar varias al mismo tiempo. Ajá, entonces, si nosotros queremos diseñar un proyecto de innovación social que sea serio, pues necesitamos mirar a las personas de forma integral, ajá, y pues les comentaba, bueno, tenemos las dimensiones físicas, donde hablábamos de la salud, de la alimentación, de la vivienda, de la seguridad, ¿no? Todo aquello que impacte, pues, el bienestar material de las personas, ¿no? La parte en el caso de Pascual, por ejemplo, veíamos que cuando hablamos de comunidades, pues, vulnerables, que podrían beneficiarse con alguna planta y con mejores oportunidades económicas, pues, obviamente, esos trabajadores lo que necesitan es estabilidad para poder sostener a sus familias, ¿no? Entonces, piensen en esa estabilidad física. En la mental, pues hablábamos de la educación, de las habilidades, de la información. Entonces, piensen en estas dimensiones porque
Eh, por ejemplo, en la cuestión social, hablamos también de, de la participación, por ejemplo, de los socios, ¿no? De que ellos también en parte, pues toman de una forma colectiva decisiones. Entonces, cada una de estas dimensiones nos está arrojando información que necesitamos tomar en cuenta para nuestro proyecto de investigación. Ajá. Y obviamente aquí se conecta directamente con su tarea auténtica porque cuando ustedes identifiquen una problemática social, pues no se quede nada más en la cuestión superficial. Necesitan ustedes analizar qué dimensiones están siendo afectadas, la física, la mental, la espiritual, la social. Ajá. Este, inclusive ya vimos las expresadas, las entidades, estas las vimos la sesión pasada, pero todo esto conecta porque la solución que ustedes tienen que trabajar debe ser en conjunto, tienen que considerarlas todas las dimensiones, porque no nada más vamos a resolver un problema, por ejemplo, por así decirlo, como aislado, porque si ustedes no consideran esas dimensiones, puede ser que hasta el problema se vuelva más grande, ¿saben? Entonces, sí necesitan ustedes aquí eh, buscar la transformación real, ¿no? Y no nada más ahí ponerle algunos parchecitos a la situación, sino que hay que transformarlo de verdad y debemos entender entonces a las personas de una manera pues muy, muy completa. Entonces aquí, por ejemplo, les ponemos que la solución pues debe ser integral, ¿de acuerdo? Y em, hablábamos del contexto, obviamente algunas de las preguntas también consideran el contexto, el lugar, los recursos, ¿no? Porque una de las razones por las que muchos proyectos también fracasan es porque intentan aplicar esa misma solución en cualquier situación, ¿no? Entonces, acuérdense, las comunidades no trabajan igual, la realidad puede ser muy distinta en diferentes espacios, en diferentes situaciones. Ahorita tienen que analizar la de Pascual y este por ejemplo, en la cuestión del contexto, hablamos de los elementos culturales, de la cuestión económica, de la cuestión social, cuál es su situación política, ¿no? Inclusive es la cuestión política también, este, es muy, muy, influye mucho para saber cuál es el contexto en ese caso para nuestro proyecto, ¿no? E incluso cuestiones históricas también, ¿no? Que podrían influir en la problemática que queremos pues resolver, ¿no? Entonces, no podemos entender ese problema si no entendemos todo el entorno en donde existe esta situación, ¿no? Hablando del lugar, pues obviamente pensamos aquí en ese espacio físico, ¿no? Incluso ya es hasta virtual, podríamos pensarlo, como ahorita que nos estamos reuniendo. Pero en este caso, para nuestro proyecto, hay situaciones donde hay que pensar en dónde se va a desarrollar ese proyecto, ¿no? Porque al final del día, pues si es una situación virtual o si es una situación de un espacio físico en donde tengamos que estar presencialmente y veamos toda la situación y el movimiento, pues sí va a ser muy diferente, ¿no? Inclusive puede ser ambos, ¿no? Entonces, hay que ver todas estas situaciones, este estos alcances y también estos límites que podríamos tener, ¿no? Y inclusive hablando de los recursos, pues ya les decía, recursos materiales, recursos humanos, financieros también, ¿no? Como nosotros como contadores, este, piensen en los trabajadores, en esos especialistas, en los asesores, ajá, en todos los aliados que puede tener también Pascual. Piensen en la cuestión material, de su infraestructura, de sus herramientas, del equipo, y todo lo que tenga, todo lo que sea necesario para poder, operar, ¿no? Y pues los financieros, ya sabemos, financieros.
los recursos estos económicos que puedan permitir pues ejecutar cualquier acción, ¿no? Y em, pues bueno, yo creo que aquí lo más importante es la parte pues ya de desarrollar este proyecto, ajá, porque una vez que ya lo hemos analizado, pues ya empieza a tomar un poquito más em, de forma, ajá, porque pues ya vimos cuál es mi diagnóstico, ya tengo el planteamiento del problema, ya entendí qué está pasando y qué necesito resolver, pero ahora hay que convertirlo ya en una propuesta que esté un poco más estructurada, que sea organizada, que sea profesional y pues necesitamos esta parte de nuestro nombre del proyecto, ¿no? Necesitamos, bueno, el nombre del proyecto se refiere a pues lo primero que leemos, ¿no? Que nos tendría que comunicar de cierta forma, pues cuál es el sentido de mi propuesta, ¿no? No se trata nada más de poner algo bonito, sino de algo que tenga, pues, un significado que refleje cuál es el propósito real de mi proyecto, ¿no? Después viene la parte de una descripción general donde pues ya explico cuál es el problema, por qué es importante atenderlo, qué voy a lograr y de qué manera pienso intervenir para que este proyecto funcione, ¿no? Este, Pensamos también en la parte de dónde se va a desarrollar el proyecto, hay que decir, puede ser en alguna colonia, en alguna comunidad, en alguna alcaldía, en qué ciudad, o sea, toda esa parte hay que delimitarla siempre, no es como, pues, a todos, a todo el mundo en general, no, hay que delimitarle, ¿no? Este, Hay que describir cuál es la situación actual, cómo están las cosas antes de iniciar nuestro proyecto. Y obviamente ya aparece en esta parte de los objetivos, donde ya te están mostrando hacia dónde se va a dirigir el proyecto, qué aspectos voy a mejorar, cuáles son los objetivos. Ah, bueno, pues aquí tiene que ser muy claro este, lo que ustedes se propongan como objetivos de este proyecto y obviamente determinando quién va a ser tu grupo objetivo, población meta, que es quiénes van a ser mis beneficiarios. Ah, bueno, pues mi población meta son estos tales beneficiarios de la comunidad tal, ¿no? Entonces, no se trata de decir, bueno, es que es la sociedad en general, no. Ajá. Después vamos a empezar a hablar de las actividades, en donde detallamos, este, ¿qué acciones vamos a realizar? Ah, bueno, pues acción número uno para lograr el objetivo tal. Ah, pues voy a hacer esto, esto y esto, ¿no? Y ya que hablamos de esa parte que es pues la operación real de nuestro proyecto. Y a esto le vamos a sumar un listado, por ejemplo, de los recursos, es decir, recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros, ajá, el presupuesto más o menos de cuánto nos vamos a gastar, qué costos voy a tener, o hacemos nuestro cronograma de cierta forma, en donde organizamos también esos tiempos de, bueno, cuánto tiempo me voy a tardar en hacer este, este proyecto y finalmente lo que siempre debe existir es esa evaluación, ¿no? Un monitoreo, un seguimiento, este, porque pues si yo implemento ese proyecto, necesito saber que está funcionando y lo que no esté funcionando lo tengo que corregir si hay alguna situación, ¿no? Entonces, siempre hay que revisar si realmente se está logrando lo que uno pues prometió que iba a hacer con este proyecto. ¿Sale? Entonces, no sé si hay dudas hasta aquí. Creo que en parte es un poquito, una cuestión un poquito más general para que ustedes puedan, de cierta forma, elaborar su proyecto, contestar las preguntas, ajá, determinar las personas, grupos involucrados, estas necesidades, el lugar, el contexto, definir los recursos y proponer soluciones finalmente. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si haya dudas o preguntas hasta aquí. Por aquí voy leyendo esto, el mensajero de la plataforma.
Ok, muy bien, Luis, muchas gracias. Pues bueno, si no hay ninguna otra duda, creo que hemos cubierto la mayor parte del, de los temas. Creo que sí es importante, de igual forma, darle una nueva revisada al contenido, al incidente crítico, tener esa em, perspectiva y sobre todo preguntarse ciertas cuestiones que hemos visto en esta sesión para que puedan ya delimitar bien su proyecto. Sí va a estar enfocado, eso quiero que quede muy claro, sí va a estar enfocado en la Cooperativa Pascual, por favor. Em, y bueno, al final del día espero que sus trabajos pues estén completos y yo estaría pues revisándolos obviamente en esta semana y hasta finalizar el bloque. Nada más, sí les voy a pedir por favor que no, no dejen al último registrar sus foros, sus tareas, porque bueno, llega a pasar que de repente puede pasar más bien que la plataforma se sature un poco al final, entonces les recomiendo que vayamos todos juntos, módulo por módulo, para poder finalizar a bien el 17 de junio, ¿sale? Entonces, bueno, pues si no hay ninguna otra duda o pregunta, acuérdense que esta sesión la voy a dejar grabada en YouTube, la subo en un momento más, a lo mucho en una hora, eh, y va a estar en el plan de trabajo para que la puedan visualizar los compañeros que no se pudieron conectar el día de hoy, e incluso si gustan otra vez volverla a revisar por cualquier cosa en la que hacen su actividad. ¿Vale? Entonces, pues bueno, nada más sería eso de mi parte. Ya nada más nos quedaría el módulo 4 y la actividad integradora. Y y bueno, yo de todos modos estoy mandando un recordatorio de la sesión y pues nada, muchas gracias a ti, Luis, por el tiempo también. Cuídense mucho, nos estamos viendo y que tengan una excelente noche. Hasta luego. Gracias, Luis, hasta luego.